Capítulo 1. Plantas multifunción. Las verdaderas heroínas del ecosistema permacultural. Cuando uno comienza a diseñar un sistema de permacultura, es fácil pensar primero en qué vamos a cultivar para comer. Y eso está bien. Pero si queremos que ese sistema se sostenga, que regenere el suelo, que resista plagas, que se autorregule y que nos dé más que alimento, necesitamos pensar en plantas que hagan muchas cosas al mismo tiempo. Aquí es donde entran en juego las plantas multifunción. Estas no son simplemente útiles, son esenciales. Son las columnas vivas que sostienen los ciclos naturales en un diseño permacultural bien pensado. ¿Qué es una planta multifunción? Una planta multifunción es aquella que cumple dos o más funciones ecológicas y prácticas en un ecosistema. No se planta solo por su fruto, o por su belleza, o por su sombra. Se planta porque hace muchas cosas al mismo tiempo, y todas ellas ayudan al sistema a mantenerse sano y equilibrado. Algunos ejemplos de funciones que puede cumplir una sola planta. Proveer alimento, para humanos, insectos o animales. Mejorar el suelo, por ejemplo, fijando nitrógeno o generando biomasa. Controlar la erosión. Actuar como cobertura viva del suelo, mulch vivo. Atraer insectos polinizadores, repeler plagas, servir como medicina o planta ceremonial. Ser fuente de sombra o refugio para otras especies. ¿Por qué son esenciales estas plantas en permacultura? En permacultura, uno de los principios fundamentales es: cada elemento debe cumplir múltiples funciones. No queremos tener elementos aislados que solo hacen una cosa. Eso es típico del pensamiento industrial, no del ecológico. Si cada planta solo hiciera una función, necesitaríamos plantar muchas más especies diferentes para que el sistema funcione. En cambio, si integramos especies que cumplen varias tareas, simplificamos el diseño y lo fortalecemos al mismo tiempo. Además, las plantas multifunción reducen el trabajo humano, porque se cuidan unas a otras y nutren el suelo. Aumentan la biodiversidad real, no solo la aparente. Favorecen la resiliencia frente a eventos extremos. Una planta que atrae insectos, fija nitrógeno y da frutos no se reemplaza fácilmente. Ejemplos de funciones y asociaciones. Imagina esta escena. Tienes un árbol frutal joven, aún débil. A su alrededor colocas albahaca o caléndula, que ahuyentan insectos no deseados. Trébol blanco, que fija nitrógeno y cubre el suelo. Batata o calabaza, que actúa como cobertura rastrera. Cebollines, que repelen hongos. Y quizás una planta medicinal como la menta, que a la vez aromatiza y protege. Todas juntas forman un gremio vegetal, o guild, como se les conoce en permacultura. Son como una familia que se cuida mutuamente. Este tipo de combinaciones no solo es más productiva, es más sana. ¿Cómo se eligen estas plantas? No todas las plantas multifunción sirven para todos los climas, ni para todos los sistemas. Elegirlas es un arte y una ciencia, y se basa en las condiciones locales, clima, suelo, lluvias. El objetivo del diseño: alimentación, regeneración, producción de biomasa, etc. La compatibilidad con otras especies, guilds bien pensados. La sucesión ecológica. Algunas son pioneras, otras estabilizadoras, otras perennes. Por ejemplo, en zonas secas puedes usar moringa, que crece rápido, da sombra, es comestible y mejora el suelo. En climas húmedos y tropicales, plátano, chaya y cúrcuma funcionan como un gremio perfecto. En climas templados, el sauco, el trébol y la mil en rama, Achillea, son aliados increíbles. Más allá de lo útil, plantas con propósito ecológico. A veces caemos en la trampa de plantar solo lo que nos sirve directamente, lo que comemos, vendemos o usamos. Pero hay plantas que no nos dan nada directo, y sin embargo lo dan todo al sistema. Ejemplo claro, las leguminosas pioneras como el tagasaste o el frijol terciopelo. No se cultivan para el plato, sino para regenerar suelo, fijar nitrógeno, dar sombra inicial y abrir espacio para otras especies. También están las llamadas aceleradoras de sucesión, como las gramíneas perennes o arbustos de rápido crecimiento, que estabilizan el terreno, dan estructura al sistema y permiten que luego entren especies de climas más exigentes o de crecimiento lento. La belleza del sistema, cuando todo encaja. Una planta multifunción no es una herramienta más, es una pieza clave de un sistema que vive, respira y evoluciona. Cuando diseñamos con ellas, no solo buscamos eficiencia, buscamos armonía. Son plantas que hacen más de lo que parecen,
Y cuando las agrupamos sabiamente, como en los gremios, creamos un pequeño ecosistema donde todo coopera, donde el humano no tiene que controlar ni luchar contra la naturaleza, solo aprender a leerla y acompañarla. Capítulo 2. Alimento, medicina, protección y más. ¿Cómo usar plantas multifunción en asociaciones, guilds vivas? En permacultura, la eficiencia se traduce en inteligencia ecológica. Diseñamos sistemas que se sostienen solos, se nutren mutuamente y trabajan en conjunto. Pero esa eficiencia no viene de una maquinaria o de químicos. Viene de cómo combinamos plantas. Y una de las estrategias más poderosas que tenemos para lograrlo son las asociaciones vivas de plantas multifunción, también conocidas como gremios o guilds. Aquí exploraremos no solo qué es un guild, sino cómo se forma, por qué es tan importante, qué errores evitar, y cómo convertir tu jardín, tu parcela o incluso una pequeña huerta en un sistema altamente funcional, gracias a las asociaciones de plantas que cooperan entre sí. ¿Qué es un guild? ¿Y por qué es más que una asociación simple? Un guild es más que un grupo de plantas que crecen juntas. Es una comunidad diseñada intencionalmente, donde cada planta cumple un papel específico y a la vez apoya a las demás. Un ejemplo muy conocido es el de las 3 hermanas. Maíz proporciona el soporte vertical. Frijol trepa el maíz y fija nitrógeno en el suelo. Calabaza cubre el suelo, retiene humedad y evita malezas. Esta asociación ancestral no fue casual, surgió de la observación y la prueba, y su lógica es la misma que seguimos en permacultura: diseñar desde las relaciones y no desde los objetos. ¿Cómo se construye un guild? Un buen gremio vegetal no es una receta fija, sino una composición dinámica basada en roles ecológicos. Aquí te doy los roles más importantes que debe incluir un guild bien diseñado. 1. La planta central, función principal, suele ser un frutal, un arbusto o una planta que queremos cosechar. Ejemplo: manzano, guayabo, aguacate. 2. Fijadoras de nitrógeno, plantas que capturan nitrógeno del aire y lo introducen al suelo. Ejemplos: trébol, frijol, alfalfa, acacia, lenteja forrajera. 3. Atrae polinizadores, flores que invitan a abejas, mariposas y otros insectos útiles. Ejemplos: lavanda, caléndula, borraja, albahaca en flor. 4. Repelentes de plagas. Plantas aromáticas o con compuestos que mantienen alejados a los insectos problemáticos. Ejemplos: menta, cebollín, romero, ajenjo. 5. Cobertura del suelo. Plantas que evitan la erosión, retienen humedad y limitan el crecimiento de malezas. Ejemplos: batata, maní forrajero, portulaca. 6. Acumuladoras dinámicas. Plantas con raíces profundas que extraen minerales y los llevan a la superficie. Ejemplos: consuelda rusa, comfrey, diente de león, ortiga. 7. Productoras de biomasa. Crean mucha materia vegetal que luego se puede cortar y dejar como mulch. Ejemplos: girasol, chaya, titonia. Un ejemplo práctico: guild alrededor de un limonero. Veamos cómo sería construir un guild alrededor de un limonero joven. Planta central, limonero. Fijadora de nitrógeno, trébol rojo. Atrae polinizadores, borraja y caléndula. Repelente de plagas, cebollín y ajenjo. Cobertura del suelo, batata y maní forrajero. Acumuladora dinámica, consuelda rusa, productora de biomasa, girasol y titonia. Este diseño no solo beneficia al limonero, sino que cuida el suelo, reduce el mantenimiento y produce comida y medicina. ¿Por qué funciona esto tan bien? Porque replica la lógica de los ecosistemas naturales. En la naturaleza no hay monocultivos. Cada especie coopera con otras para sobrevivir. El suelo no está desnudo. La biodiversidad genera equilibrio. Un guild bien diseñado invita a la resiliencia, no al control excesivo. En vez de luchar contra la naturaleza, trabajamos con ella. En vez de depender de insumos externos, construimos un sistema que se alimenta a sí mismo. Errores comunes al formar asociaciones. Copiar sin observar. Usar combinaciones que viste en otro clima o tipo de suelo sin adaptar. No dejar espacio suficiente. Saturar la zona con muchas especies que compiten por luz y nutrientes. Fijarse solo en lo comestible. Ignorar funciones como la fijación de nitrógeno, la atracción de polinizadores o la protección del suelo. Olvidar la sucesión. Algunas plantas deben ser temporales, pioneras, y luego desaparecer para dar lugar a otras. Plantas que deberías considerar incluir siempre, si el clima lo permite. Borraja. Mejora el suelo,
Atrae polinizadores, sus hojas son comestibles. Caléndula, repele plagas y sus pétalos tienen usos medicinales. Consuelda rusa, regenera suelo, acumula potasio y sirve como mulch. Chaya, rica en proteína, crece rápido y produce mucha biomasa. Maní forrajero, cobertura viva que también fija nitrógeno. Tagetes, copete, potente repelente natural de nemátodos y plagas. Un sistema que evoluciona. Un guild no es algo que se planta y se olvida. Es un organismo viviente. Cambia, se adapta, se transforma. Algunas plantas duran una temporada. Otras se naturalizan. Algunas desaparecen porque ya cumplieron su función. Eso es lo hermoso de este tipo de diseño. Se mueve con la vida. Lo importante es que tú también observes, ajustes y acompañes el proceso. Capítulo 3. Plantas que sanan la tierra. Acumuladoras dinámicas, fijadoras de nitrógeno y regeneradoras de suelo. En permacultura, hay plantas que no se cultivan solo por su belleza, por sus frutos o por sus flores. Se cultivan porque trabajan para el sistema. Son las obreras invisibles, las que no siempre producen alimento directo, pero sin las cuales el suelo no sería fértil, los nutrientes se perderían, y los cultivos principales no prosperarían. Este capítulo está dedicado a 3 grupos claves de plantas multifunción: las acumuladoras dinámicas, las mineras del subsuelo, las fijadoras de nitrógeno, las alquimistas del aire, las regeneradoras de suelo, las sanadoras del ecosistema. No se trata de tecnicismos, sino de entender por qué estas plantas son esenciales, cómo las usamos estratégicamente y qué papel cumplen dentro del ecosistema vivo. 1. Acumuladoras dinámicas. Las plantas que excavan los minerales. Imagina una planta con raíces profundas, tan profundas que llegan a capas del suelo donde ningún cultivo común accede. Allí abajo extraen nutrientes minerales como potasio, calcio, hierro, fósforo, y los almacenan en sus hojas. Luego, al podarlas y dejar sus hojas sobre la tierra, esos minerales vuelven a la superficie y se reintegran al ciclo vital del suelo. ¿Por qué son importantes? Porque mejoran la fertilidad del suelo sin fertilizantes sintéticos. Porque rompen capas compactadas, permitiendo que el agua penetre mejor. Porque activan la vida microbiana, creando entornos fértiles. Porque sirven como forraje, cobertura o mulch. Ejemplos potentes. Consuelda rusa, Symphytum X uplandicum. Rica en potasio, usada como mulch y medicina. Ortiga. Absorbe hierro y nitrógeno, excelente en purines y compost. Diente de león. Descompacta y reestructura el suelo, además de atraer polinizadores. Lengua de vaca. Rumex obtusifolius, colonizadora natural de suelos degradados. Tu, fijadoras de nitrógeno. Las alquimistas del aire. El nitrógeno es uno de los 3 nutrientes principales para el crecimiento vegetal, junto al fósforo y el potasio. Sin nitrógeno, las plantas amarillean, no crecen ni florecen. Pero la mayoría de ese nitrógeno está en el aire, inaccesible para las raíces. Aquí entran las fijadoras de nitrógeno, que trabajan en simbiosis con bacterias que viven en sus raíces y transforman el nitrógeno del aire en una forma que el suelo puede absorber. ¿Por qué incluirlas? Aumentan la fertilidad de forma natural y constante. Regeneran suelos agotados por monocultivo. Permiten que otros cultivos cercanos crezcan mejor. Sirven como cobertura, alimento o incluso sombra. Ejemplos clave: frijol, lenteja, garbanzo, alfalfa. Fijadoras conocidas en agricultura. Trébol blanco o rojo. Cobertura perenne con gran capacidad de fijación. Maní forrajero. Ideal en climas cálidos. Cubre el suelo y nutre. Retama o acacia. Árboles pioneros en zonas degradadas. 3. Plantas regeneradoras. Sanar la tierra maltratada. Algunas plantas aparecen como malezas, pero son en realidad primeros auxilios ecológicos. Colonizan zonas erosionadas, cubren suelos desnudos, evitan que el agua arrastre nutrientes y comienzan la sucesión natural. Estas plantas preparan el terreno para que otros seres vivos puedan habitarlo. Son pioneras, valientes, resilientes, y aunque a veces sean arrancadas por feas o invasoras, son esenciales si se las comprende y guía. Características: crecen rápido, tolera condiciones duras, aportan materia orgánica y estructura al suelo. Suelen tener raíces fuertes que estabilizan. Ejemplos valiosos: verdolaga, portulaca oleracea. Tolera calor, cubre el suelo y es comestible. Mostaza. Además de cobertura,
limpia el suelo de patógenos. Amaranto silvestre, excelente en zonas degradadas, comestible y resistente. Taraxacum, diente de león, reaparece en suelos compactos y los oxigena. ¿Cómo integrar estas plantas en el diseño? No es cuestión de ponerlas al azar. En permacultura todo diseño tiene intención. Aquí algunas estrategias para usarlas bien. Alrededor de árboles frutales. Planta con suelda o trébol en el contorno de goteo. Estas especies nutrirán el árbol y cubrirán el suelo. En bordes de cultivos, intercala ortiga, mostaza o amaranto. Serán barreras vivas que además mejoran el suelo. En sistemas en recuperación. Si tienes un área degradada, deja que aparezcan malezas pioneras y siembras estratégicamente otras como retamas o maní forrajero. Como cobertura viva, combina maní forrajero y trébol bajo hortalizas o frutales bajos. No solo nutren, sino que protegen del sol y de la erosión. Reflexión final. Las plantas que trabajan cuando tú no estás. Estas plantas no requieren atención constante, no están ahí por su belleza. Están porque hacen el trabajo más pesado. Son las que te permiten reducir fertilizantes, mejorar cosechas y regenerar tu suelo mientras tú duermes. En un sistema de permacultura, donde cada parte cumple más de una función, estas especies son insustituibles. Porque son las que preparan el terreno, sostienen la vida y crean resiliencia. Capítulo FUR. Las plantas que atraen, repelen y protegen. Aliadas contra plagas y promotoras de biodiversidad. Cuando pensamos en plantas útiles, muchas veces pensamos en frutas, verduras, sombra o medicina. Pero en permacultura, también debemos pensar en plantas que trabajan como protectoras invisibles. Plantas que atraen polinizadores, que repelen plagas, que ocultan olores de cultivos sensibles o que confunden a los insectos para evitar infestaciones. En este capítulo vamos a hablar de plantas multifuncionales que atraen polinizadores y fauna benéfica. Repelen plagas comunes sin necesidad de químicos. Sirven como plantas trampa o plantas con fusión. Generan resiliencia y diversidad funcional. Y, como siempre, vamos a entender por qué funcionan, cómo se usan y qué papel cumplen en un ecosistema productivo y equilibrado. 1. Plantas que atraen polinizadores y fauna útil. La polinización es el alma de la producción. Sin abejas, mariposas, escarabajos o sírfidos, no hay frutos, ni semillas, ni vida sostenible en el sistema. Por eso, uno de los principios clave en permacultura es atraer y alimentar a los polinizadores durante todo el año. ¿Por qué usarlas? Incrementan el número de frutos, estabilizan el ecosistema, más depredadores naturales =sin menos plagas, aumentan la biodiversidad, rompen la lógica del monocultivo estéril. Especies esenciales, caléndula, florece casi todo el año, atrae sírfidos y repele nematodos. Lavanda, irresistible para abejas, crea bordes aromáticos funcionales. Borraja, de flor azul vibrante, amada por abejas y rica en potasio. Albahaca, florece en verano, excelente para atraer abejas pequeñas. Hinojo y eneldo, atraen avispas parásitas que devoran orugas. Tú, plantas repelentes naturales de plagas. En lugar de usar pesticidas, podemos usar compañías vegetales que generan aromas fuertes, exudan sustancias químicas o simplemente crean una barrera natural contra insectos. Estas plantas repelen pulgones, mosca blanca, trips, hormigas y más. ¿Por qué funcionan? Aromas intensos confunden o repelen. Algunos aceites esenciales bloquean los sensores químicos de los insectos. Sirven como escudo vegetal alrededor de cultivos vulnerables. Plantas clave: ajo y cebollín, excelentes contra pulgón y hongos. Menta, muy efectiva contra hormigas y pulgón. Tanaceto, repele mosca blanca y escarabajo del pepino. Ruda, disuasoria de gatos, insectos y ciertos hongos. Romero, aroma intenso, funciona como barrera y atrayente de polinizadores. 3. Plantas trampa y plantas con fusión. En lugar de repeler a todos los insectos, otra estrategia es atraerlos a un lugar específico, lejos del cultivo principal. Eso hacen las plantas trampa. Otras simplemente confunden al insecto, haciendo difícil encontrar el cultivo que buscan. ¿Por qué son útiles? Disminuyen la presión directa sobre el cultivo que queremos proteger. Nos permiten observar e intervenir sin perder la cosecha. A veces atraen depredadores naturales a donde los necesitamos. Ejemplos prácticos. Capuchina, atrae pulgones y orugas lejos de las coles. Mostaza,
Planta trampa de pulgón y escarabajos en cultivos de raíz. Rábano picante. Confunde a la mosca del repollo. Cinia. Atrae chinches lejos de tomates y chiles. Girasol. Ideal para atraer chinches y escarabajos a zonas controladas. Four. Cómo diseñar asociaciones para protección natural. Aquí no se trata solo de qué planta elegir, sino de cómo combinar para lograr efectos sinérgicos. Estos son algunos principios. En los bordes. Usa lavanda, romero y ruda para crear un perímetro aromático y repelente. Entre líneas de cultivo. Intercala albahaca, cebollín y caléndula entre tomates, pimientos y berenjenas. En zonas de control. Cultiva capuchina y mostaza lejos del cultivo principal para que sean sacrificadas. Para atraer depredadores. Planta eneldo o hinojo cerca de coles o lechugas para atraer avispas benéficas. Como cobertura. Usa menta y trébol rastrero para repeler, cubrir y regenerar el suelo. Reflexión final. La defensa no se trata de lucha, sino de equilibrio. En un diseño permacultural no buscamos exterminar plagas, sino equilibrar los sistemas vivos. Las plantas no son soldados, sino mediadoras, comunicadoras, colaboradoras invisibles. Cada flor que atrae una abeja es una promesa de vida futura. Cada hoja aromática que confunde a un insecto es una forma de vivir sin veneno, y cada planta trampa que entrega sus hojas para salvar a otras está cumpliendo un rol que aprendimos a observar, en vez de controlar. Diseñar con estas plantas no es una técnica agrícola, es un acto de cooperación profunda con la naturaleza.